interpretar 8 minutos una canción que Polonia dedicó al Papa y que en 8 minutos resume todo, sus entrevistas con jefes de Estado, sus jornadas de la juventud, en fin, sus excursiones. Le encantaba la naturaleza y por lo tanto es como un broche que me parece muy bonito, 8 minutos de una música cantada en polaco y viendo las escenas más seleccionadas de su vida. Y luego que les dejaré unos minutos cuando se vayan, el que quiera, como ya saben algunos de ustedes o de vosotros, mi amiga y gran espía, Aline Griffith, la condesa de Romanones, que era una gran espía de la CIA y además una de las 10 mujeres más elegantes del mundo y muchas cosas, pero yo la conocía en su vertiente de chica de clase media de Nueva York, que es lo que era en verdad. Y ella siempre me decía, Juan, todo está a la vista. Cuando ella era una buena espía, ¿no? Decía, Juan, todo está a la vista. Solo falta relacionar las cosas y sacar consecuencias, ya se sabe todo. Por lo tanto, lo que yo voy a contar hoy, hay cosas, algunas que sí que he vivido personalmente, pero otras están en esta lista de 7 libros que se pueden comprar todos, que no son secretos, que no son... Y, hombre, claro, yo me he leído los 7 y entonces he sacado un montón de cosas, pero todo está escrito, ¿eh? Cosas muy íntimas y secretas están escritas. ¿Por qué lo hago? Porque el que quiera al final, no pasa nada si viene con el móvil y se coge la lista. Y a lo mejor le gusta ir leyendo estos libros. Algunos muy sugestivos, por ejemplo, el presidente, el Papa y la primera ministra, que cambiaron Europa. Thatcher, Reagan y el Papa Juan Pablo II. Otro que es la Santa Alianza, que os explicaré qué es la Santa Alianza. Bien, entonces ya lo saben. El que quiera, tranquilamente, saca una foto. No podía dar papelitos a todos, ¿no? Muy bien. Me siento un poco, me iré levantando porque también no les veo tan bien, ¿no? Imaginen 8 personas, 8, que por las Dolomitas, que son unas montañas entre Italia, que llegan, hay algunos puntos a 3.500 metros, en parte nevado, y 8 personas que van en fila india, como tantos excursionistas vemos. Y entonces esas 8 personas son 2 guardas de seguridad de paisano, 2. Detrás va un señor vestido con pantalón gris, camisa gris con alzacuellos, gorra blanca, honorac blanco y botas de monte, que se llama Karol Wojtyła, ya papa. Y cuando llevan 3/4 de hora andando, es a las 12, paran, rezan el Ángelus, descansan un poco. El Papa, que era Juan Pablo II ya, pues el Papa aprovecha para leer el breviario, porque el Papa tiene que leer el breviario igual que cualquier sacerdote, todo lo que toca en un día. Entonces él, le ponen una sillita de esas plegables, de lona, y él se pone allí. Y entonces, cuando llega 1 hora y media después de andar, llegan a un sitio que les parece bien, bocata todos, vaso de agua de plástico, y estupendo. Y entonces el bocadillo es de salchichón o jamón de York. Y entonces, además, luego una pieza de queso de la zona, si puede ser,
y los dos policías, digamos, de seguridad, estos llevan whisky e invitan a todos y todos beben menos el Papa, que no tenía esta afición, ¿no? Y entonces, como tienen que seguir 3 horas más andando, pues el Papa se mete en un saco de estos de dormir en el suelo y duerme en el suelo, pero en el suelo. Y los otros se apartan un poco y hablan y tal, ¿no? Y luego siguen las 3 horas. O sea, el Papa hace su siesta, suele ser 40 minutos, y, y claro, uno se pregunta, ¿quién ha visto dormir así a un Papa en toda la historia y en el monte, en las montañas? Aquí, ya os contaré quién lo dice, salíamos por la tarde, algunas veces, en coche anónimo del Vaticano, no señales, ni guardias pitando, ni nada, se metían en el bullicio del tráfico de Roma, y entonces era cuando iban a esquiar. Y entonces cuando llegaban al sitio, por ejemplo al Gran Sasso, hicieron varios descensos en la nieve, al Papa le encantaba esquiar, y entonces el portavoz, tenía un portavoz del Papa, que a la vez era el director de la oficina de prensa, y el portavoz pues le comentó, bueno, oye, un buen día, ¿eh? Ha hecho usted 16 descensos. Y el Papa, que era muy bromista, dice, sí, 16 descensos y 3 caídas como Cristo. El horario, por ejemplo, en 8 días que hicieron de descanso en Mont Blanc, se levantaba el Papa a las 5 de la mañana, en Roma a las 6, pero ahí a las 5. Hacía oración, la misa, desayunaban y desde las 10 hasta las 8 de la tarde, grandes recorridos a pie, con subidas hasta los 3.500 de las cumbres, paradas para rezar el breviario del Papa. Luego, si tenía más tiempo, rezaba, por ejemplo, el teatro religioso contemporáneo. Nunca dejó de amar el teatro. Él era un actor que tenía un grupo de teatro que hacían teatro bajo los nazis camuflado para mantener la cultura polaca en sitios subterráneos y tal. Allí conoció a su novia. Él no pensó nunca ni ser sacerdote, ¿no? Y trabajó, pero cuando decimos trabajar es trabajar en una cantera, picando piedra, en una cantera, no porque quisiera hacer méritos para el futuro, decir un obrero, tal, no, porque si no trabajaba le podían capturar a los nazis y mandarlo a un campo. O sea, solo permitían que los polacos que trabajaban pudieran seguir donde estaban. Entonces él, que era un joven, con una vida que Dios le probó mucho, perdió a su madre, perdió a 2 hermanos mayores, uno era médico, y finalmente perdió a su padre. Y se quedó solo, que solo esta muchacha, que era fantástica, una de las actrices, que ella hacía de Julieta y él hacía de Romeo, pues, y que tuvo un disgusto enorme, ¿no? Cuando él le dijo, me voy al seminario, ¿no? Me has dejado sola. Y él dijo, yo nunca te dejaré sola. Fueron amigos toda la vida. Y ella ha escrito un libro que se llama Historia de una amistad. Porque luego, cuando ya era sacerdote, cuando era obispo, cuando era cardenal, ella, años más tarde, se casó con otro del grupo. Eran todos muy amigos. Y le iban al Vaticano, comían con el Papa, estaban en todo, tenían relación, pero de una amistad, tremenda, porque el libro Historia de una amistad es buenísimo. Y con lo cual, yo ya os digo que es el Papa que más valora, y hay hechos que yo no diré ahora, pero
algunos los tenéis en mente, el Papa que más ha valorado a los seglares. Porque claro, en nuestra Iglesia hay un 90 y pico de ciento de seglares y no llega a un 10% de cleros. Y entonces este Papa, aunque suene raro, era anticlerical. Por eso le llamó la atención un seglar, que era numerario del Opus Dei en Roma, que era un periodista del ABC muy bueno, que primero fue médico psiquiatra y siguió siendo médico psiquiatra, estudió periodismo y el ABC le mandó de corresponsal en Roma. Allí es donde yo le conocí, en el año 80. Y entonces, ya, primero que era una persona que parecía un artista de cine, o sea, un tío muy apuesto, muy tal, muy educado, muy preparado, y entonces hay en todas partes, en todas las capitales del mundo, hay una asociación de periodistas extranjeros, los periodistas que están acreditados. En Roma es donde hay más, porque hay dos puntos clave, el propio gobierno italiano y el Vaticano. Entonces allí hay una acumulación de periodistas que Menéndez Pidal les llamaba Malik, yo también soy periodista, nos llamaba mala y diabólica ralea a los periodistas. O sea que, bueno. Y entonces en Roma le eligieron, se hacía entre ellos, presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros. En italiano es la prensa estera, la prensa exterior. Pero claro, lo curioso es que era un hombre que se sabía que era del Opus Dei. Por tanto que era católico, y le eligieron por unanimidad rusos, chinos, todos. Claro, el Papa era listo, un hombre que es querido por todos, que no han puesto pegas, ni a los soviéticos, ni a los chinos, ni a los de la Europa del Este y tal, que es un... Entonces, un día él, se llamaba Joaquín Navarro Valls, entonces él estaba moderando, cuando era periodista todavía y presidente de los periodistas, una conferencia, una rueda de prensa que daba un magnate que os suena a todos, Giovanni Agnelli, y estaba él con el magnate este, pues una rueda de prensa que hablaban tal, y entonces la secretaria le pasa una nota escrita que dice, han llamado del Vaticano, el Papa le invita hoy a comer a la 1:30. Claro, y el hombre tenía que cortar porque era la 1. Yo tengo que ir al Vaticano y este señor es importantísimo. Y como era muy listo Joaquín, yo le conocí, muy majo además, entonces a Joaquín se le ocurrió decir, señor Agnelli, interrumpió y dijo, señor Agnelli, lo que está usted diciendo y lo que nos hace intuir sus palabras es tan interesante que bien merecerá organizar una nueva rueda de prensa lo más pronto posible. Clausuró el acto y salió pitando para el Vaticano. Y así. Y entonces el Papa lo que le preguntó es que quería reformar la oficina de prensa, que había. Siempre la habían llevado desde el cardenal secretario de Estado, que estaba muy encima de las cosas de comunicación, y naturalmente siempre sotanas, siempre, y vuelven a ser sotanas. Y entonces el Papa le dijo a Joaquín, yo creo que necesita una reestructuración. Y Joaquín, que no se callaba nunca, dijo, Santidad no necesita reestructuración, necesita una revolución. Los que se dedican a esto, los que nos dedicamos también por ejemplo, oficinas de prensa, de bancos, de tal, el tema de... Sabemos, todos tenemos la misma batalla, no es una cuestión solo de los grandes cardenales, siempre. Cualquier periodista que tenga que hacer de portavoz y no tenga hilo directo siempre que quiera, en cualquier momento, hasta llamar por la madrugada, directa con el presidente, no hará nada bien.
porque pasa por mil filtros, por intereses internos. No, que esto no lo diga, no, esto no se lo diremos, no, esto se lo callamos al presidente, y entonces está, no. Si no se hace un servicio claro de explicar todo, yo recuerdo una vez, que me he dedicado también a esto, pues una importante, muy importante empresa, un amigo mío me dijo, oye, tengo que anunciar a los socios, a la junta de accionistas, que no tengo más remedio que hacer una suspensión de pagos. Era una gran empresa, ¿eh? Y que es puramente técnica, porque yo tengo muchas facturaciones a organismos oficiales y al Estado que son segurísimas, pero que me pagarán más tarde, y me han cogido en un momento que no tengo bastante efectivo, ¿no? Solo es parar esto para que no se meta nadie conmigo y luego ya está, será técnica. Yo digo, le dije, ¿te atreves a usar un poema para decir esto? Dice, hombre, si tú me lo dices, digo, mire, yo te diré la frase de un poema de Rilke, que en un poema Rilke dice, convierte tu muro en un peldaño, convierte tu muro en un peldaño. Y naturalmente lo dijo. Es una tal, pero es técnica y por lo tanto este muro lo convertiremos en un peldaño, subiremos más, cosa que es porque ahora es fortísima. Bueno, pues esto lo dices a un segundo de este. Dice, no, hombre, no, ¿cómo vamos a meter? Se burlará toda la prensa diciendo poemas, tal. Bueno, fue fantástico porque como era tan distinto, los periodistas económicos dijeron, ¿qué bemoles tiene este hombre que en esta situación hasta hace poesía y recuerda un verso y además descriptivo? No, eso que veis ahora será un peldaño más. Esas cosas ni el dicasterio de Roma ni tal lo entienden. Y, por ejemplo, ningún papa se había dicho, la enfermedad se reconocía al final de otros papas. Cuando ya no había más remedio, y decía, está muy mal Pío XII, está muy... Y este dijo, no, si el papa se disloca un tobillo, hay que decirlo. Y llevarlo a la clínica esta que atiende a los papas y, oye, con toda paz, y que vean a los periodistas y que hable, hay que decirlo. La transparencia es fundamental, tanto en relaciones políticas como en este caso religiosas, ¿no? Bien, pues Joaquín ayudó mucho a esto, tanto que duró 22 años de portavoz y luego un año y medio más con Benedicto XVI. En ese mismo tiempo, los presidentes de Estados Unidos habían tenido 7 portavoces. Bien. Y un día, por ejemplo, que cuando hacían excursiones... Vale, venga. A ver si no hace eco. Pues un día cuando hacían excursiones, en un prado pararon y se acercaron unas vacas que pastaban por allí. Y entonces Joaquín, pues con unos periódicos que tenía en la mano, que habían hablado con el Papa en la parada normal, esas paraditas que hacían, pues coge los periódicos y asusta a las vacas así. Y el Papa dice, il dottore, le llamaba el doctor, porque era médico también, ¿no? Il dottore no solo es español, sino que además ahora es torero. O sea que... Una vez en un viaje a Sarajevo, la seguridad nacional de Sarajevo aconsejó que el Papa desde el aeropuerto pensaba ir con el papamóvil hasta la ciudad. Y entonces le dijeron, no, mejor con un helicóptero y ya vamos al sitio porque no hay seguridad, ¿no? Y Juan Pablo dice, ¿hay gente en la carretera? Dice, mucha. Pues yo voy con el papamóvil, han venido para verme. Y adelante, ¿no? Y un niño de 11 años una vez le pregunta,
¿por qué estás siempre viajando por el mundo? Y el Papa le dijo, el Papa viaja tanto porque aquí, en esa plaza y en ese edificio, no cabe todo el mundo. Por eso tengo que viajar. Y otra vez dijo, antes, a otra persona que le preguntó lo mismo, antes los feligreses iban a las parroquias. Ahora es el párroco el que tiene que visitar a sus feligreses. Una vez que estaba por la zona de Europa del Este, no sé si era en Checoslovaquia, estaba muy cerca de Azerbaiyán. Entonces, en Azerbaiyán, que es un estadito pequeño de los soviéticos, solo había 200 católicos. Y pidieron que estaba muy cerca, ¿no? que hiciera un... Y él dijo, y le decían, no, hombre, por 200 vamos a ir allí y tal. Y él dijo, ese puñado de católicos tiene también derecho a estar con el Papa. Se fue a Azerbaiyán. Y una vez que hicieron una parada técnica de aviación, una cosa, y tuvieron que aterrizar en África, en un pequeño país de esos de África que casi nunca lo nombramos. Y bueno, ese pequeño país tenía un rey de tribu, de las antiguas tribus, pero ese rey tenía 30 mujeres y 100 hijos. Y claro, todos fueron allí al aeropuerto. Y aquello que os dije antes, los de en medio siempre son temerosos y que no se complique la vida. Y dicen, hombre, Papa, si encima va y bendice a este tío polígamo y tal. Y entonces el Papa, ellos entre ellos, dijeron, no, que radical, que no, que eso nada. Y entonces el Papa dice, mira y tal, y ve, dice, hombre, parece que aquí siguen viviendo en el Antiguo Testamento, y bajó a bendecirlos. Luego a veces, porque claro, él siempre en comidas, en desayunos no quizá, pero en comidas y cenas siempre tenía a alguien invitado. Desde su antigua novia y la familia hasta Navarro Valls más veces, porque tenían que hablar cosas, algún cardenal, el secretario de él, que era secretario ya desde que él era obispo, y siguió siéndolo, y luego lo han hecho cardenal, y bueno, pues le gustaba estar con 7 u 8, no eran muchos, pero y aprovechaba, cuando preparaba algo, les comentaba, preparo esto como lo veis, tal, siempre. Y entonces, pues Joaquín en uno de esos libros pues cuenta, un día venía con la tirilla de alzacuellos en la mano, y así en plan informal, a la cena, que era de pocos, y dice, tengo que ponerme esto, y bueno, y se lo pone, y luego se peina, antes en un espejo, dices que este secretario le tenía machacado, ¿no? Decía, usted llega a veces despeinado, tenía una buena melenita blanca y además en la tirilla, ¿no? Y dice, como me marca, ya, pues, pero además lo contaba así, ¿no? Y una cosa que ya se sabe más es que el Papa recibía peticiones para que él pues intercediera también, que los tuviera presentes de todo el mundo, y decía, no me seleccionéis, lo que venga. Y entonces, cada día cogía 50 o 60 papelitos distintos, los tenía en el reclinatorio de su oratorio, y se pasaba a veces 2 horas de oración, porque los que estaban, 1 o 2 le acompañaban, veían que iba cogiendo un papelito, otro papelito, y lo hacía. No era una cosa de decir que era bien, no, lo hacía. Claro, cuando la gente se enteraba, pues más gente escribía, ¿no? Y una vez, quien le llamó desesperado fue el marido de su gran amiga, porque había cogido un cáncer de estos rápidos. Estaba desesperado
y el marido, que eran amigos, habían hecho teatro juntos también y tal, dijo, Carol, oye, Carol, porque claro, para ellos era Carol, Carol, ¿qué le pasa esto a, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, un nombre polaco, y oye, yo te ruego que tú hagas, que lo tengas en cuenta, y sí, el Papa. Y el Papa se le ocurrió que también era amigo del Padre Pío. Y entonces le encargó al Padre Pío, oye, mira, tengo una buena amiga que está así. Bueno, pues este es uno de los milagros del Padre Pío, se curó. La novia del Papa, la amiga de toda la vida, y que el Padre Pío se interesa por ella, en la relación del Padre Pío, que se cuentan varios milagros, estaba esta muchacha polaca. Pero el Papa, como cualquiera, que tiene un amigo, oye, reza por esto, tal, ¿no? Pues, bien, entonces ahí, no puedo hablar de todo, pero bueno, ¿os aburrís? ¿Seguro? Bueno, entonces, Polonia. Si miráis el mapa de Europa, os daréis cuenta que hay todo lo que llamamos el telón de acero, que eran todos los países de la órbita soviética, comunistas, y ya no queda ni uno, ni Rusia, ya no queda ni uno, a partir de Juan Pablo II, que no hizo nunca un discurso político, pero sí profundo claro, él decía, es verdad que los sacerdotes, y yo el primero, solo hablamos de Jesucristo, hablamos del Evangelio, pero es que Jesucristo se dirigía a hombres y mujeres, a personas, y esas personas todas tienen derechos humanos. Con lo cual, aunque yo no hable de política, sí hablo de derechos humanos. Y con eso ya está. No hablo nunca de política. Y claro, Polonia es un buen campo para él porque Polonia nunca dejó de ser católica y ejerciendo. Nunca. Por más que hubiera Partido Comunista y los jefes de Estado comunistas y los militares, muchos comunistas, nunca Polonia dejó, hubo persecución religiosa, no, nada. Y claro, eso es un buen caldo, ¿no? La primera visita que hizo fuera, la primera, 7 meses después de ser elegido Papa, fue a Polonia. Y entonces allí, ya conocéis la historia, había un electricista que se llama Walesa, Lech Walesa, que ya primero, ya siendo obispo y cardenal Juan Carol, antes de ser papa, ya organizó una concentración en unos astilleros donde trabajaba Walesa, y porque construyó el comunismo quiso hacer una ciudad modelo, una ciudad de nueva planta, que desde luego sin iglesia, pero una ciudad modelo. Los pisos tal, las empresas, las fábricas, todo estaba pensado en la cuestión de naturaleza, de bosque, y se jactaban de ello, haremos una ciudad que será la envidia del mundo. Yo digo, sí, pero si no hay iglesia no es completa, siendo obispo ya. Y entonces los trabajadores, la mayoría eran católicos, pues construyeron de acero Esto, algunos que habéis visto la película Carol, que no hace mucho que puse en esta sala, está todas esas cosas, del tiempo que no era papa todavía. Entonces plantaron una cruz de hierro en el sitio que tenía que haber la iglesia. Vinieron pues, la policía y tal, el comunista, esto es ideólogo y profundo y tal, dijo, venga, hay que cargar, hay que cargar. Y le dijeron, tu madre, aquí nadie toca al cardenal. Y no, nada, dejaron plantar la cruz y allí quedó. Claro, cuando vuelve, ya allí ya se había hecho la iglesia, con régimen comunista, ¿eh? Pero los comunistas, no, aquí tenemos que matar media nación, ¿no? Sí, no se puede. Y él, con solo hablar de eso, de los derechos humanos, de que la libertad es la libertad y que puede haber todos los sistemas que sean mientras respeten y que Jesucristo ha venido a hablar de esto,
Bueno, pues aquí tengo en 7 días cómo empezó Polonia allá a sacar a los comunistas, en 7 días. El 14 de agosto de 1980, este electricista Lech Walesa dirige una huelga de ocupación de los astilleros donde en aquel momento estaba. A los 3 días, las autoridades aceptan la celebración de una misa al aire libre con 4.000 huelguistas dentro y 2.000 amigos fuera, porque además cerraron para que no viniera la policía ni nada, pues y dijeron, y queremos celebrar una misa. Pues nada, las autoridades ni intentar que no, pues que se celebre. 4.000 dentro y 2.000 fuera. Al día siguiente ya hay negociaciones con las autoridades. Y además hay unas huelgas ya solidarias en otros sitios de Polonia. Bueno, pensemos en los agricultores de ahora, ¿no? Pero esos no piden misas todavía. El 20, 6 días de huelga, el Papa hace en Roma unas rogativas por Polonia y la encomienda a la Virgen y manda una carta al primado de Polonia, que era el cardenal Wyszynski. 2 días después, un grupo de intelectuales liderados por el editor de la revista católica, se seguía editando revistas católicas, aunque fuera el régimen comunista, Vínculo, viajan a los astilleros para asesorar a los huelguistas en sus negociaciones. Voluntariamente, intelectuales se presentan, decían, oye, no os paséis, hay que hacer esto, esto no, tal, y les orientan. El 23, el Papa vuelve a escribir a Wyszynski para que los obispos polacos ayuden al pueblo en su difícil lucha por el pan de cada día, por la justicia social y para salvaguardia del inviolable derecho a su propia vida y desarrollo. Y esto se publica en las revistas y algún periódico católico que hay, ¿no? O sea que ya estamos en el día 9. Y en el día 10, en Moscú, se reúne el Politburó porque lo ve venir todo. Si el ovillo se rompe por Polonia, se correrá por todos los demás. Esto es seguro. Este Papa, que no habla de política, no le podemos decir que habla, pero habla de derechos humanos, de libertad, y crean una comisión en el Politburó de Moscú, crean una comisión y dicen, bueno, ¿cómo lo enfocamos esto, no? 2 días después de esta reunión en Moscú, todos los obispos polacos firman un documento con el derecho a la independencia de los sindicatos, que los sindicatos no tienen por qué ser dependientes del Partido Comunista. 4 días después, el gobierno capitula y firma los acuerdos de Gans, que eran estos astilleros, y Walesa firmó con una gran estilográfica con el retrato del Papa. Y una semana después dimitió el presidente de gobierno de Polonia y surgió el primer sindicato independiente detrás del telón de acero. Y a partir de ahí Checoslovaquia, que había tenido un levantamiento sangriento, pues en un día hizo la revolución del terciopelo, que llamaban. Fue toda pacífica, fue una cosa así, de un plante, tal, el gobierno se asusta, dimite y Checoslovaquia quedó liberada ya de los tanques de Rusia, a pesar de todo, para intimidar, llegaron hasta las fronteras de Polonia, de Checoslovaquia, los tanques rusos. El Papa, después os diré la relación de la CIA con el servicio secreto del Vaticano, que se llama Santa Alianza. Entonces, el jefe de la CIA entonces, que estaba, te he dicho antes, no me acuerdo, el actor de cine, Reagan, pues estaba ya Reagan en el poder, pues el jefe de la CIA, el director general de la CIA, Casey, que era católico y devotísimo de la Virgen, con el Papa rezaban rosarios. Iba a ver al Papa le informaban,
le daban las fotos, mira, los tanques están aquí, no se han movido y no creo que se muevan, no creemos, los tenemos constantemente con los aviones y tal, y por lo tanto, claro, esto animaba porque decía, no, no se atreverán, ya llevan días aquí parados y estos van avanzando, y esto le daba seguridad al Papa también, ¿no? Pues bueno, le iban informando porque en el Vaticano, ya lo adelanto, porque es que la Santa Alianza existe desde el año 1566, ¿m? que se creó con Pío V, Pío V, para ayudar a la reina católica de Escocia, María Estuardo, que era católica, pero que Inglaterra ya se había hecho protestante con el rey que repudió a Catalina de Aragón, y entonces ya había un peligro de que esto se extendería, ¿no? Y querían ayudar porque María Estuardo tenía preferencias por la cuestión de vida familiar sobre Isabel, que es la que de momento ocupó el trono de Inglaterra, en plan protestante y persiguiendo a los católicos. En misa vemos un montón de mártires que eran todos en esta época, el siglo XVI, pero que los protestantes los liquidaban rápido, ¿eh? Y entonces el Vaticano dijo, hay que ayudar a María Estuardo, porque ya era reina de Escocia y ya estaba trabajando, porque tenía derechos para ser reina de Inglaterra, con lo cual se paraba el tema. Y ahí nació, ¿no? Y ya Sixto V, en 1590, esta organización pues la modernizó para la época, la hizo más y más tarde, ya más cerca del siglo XX, surgió el contraespionaje, que se llama Soladicium Pianum. Soladicium Pianum. Esto es contraespionaje, o sea, para defenderte tú a tu vez de los otros espías. Y San Pío X, en 1903, que estuvo en 1903 hasta 1914, encargó al secretario de Estado, que entonces era el español Merry del Val, era el secretario de Estado de San Pío X, que mejorara estos servicios, y ya puso un jefe que era un sacerdote, que era Monseñor Benigni. Y ya dentro se creó el departamento Russicum, especial para Rusia y países comunistas, que su misión principal era penetrar, digamos, de manera secreta, nuevos sacerdotes en Rusia, porque claro, iban liquidando a los que quedaban y tal, pues y estos tenían que ir allí. Esta amiga que os he dicho, de la cual os hablé en la otra conferencia, Aline Griffith, me decía, yo he bajado en paracaídas en Checoslovaquia cuando era comunista, y era una mujer que en la CIA le llamaban tigre, ¿no? Pero era buenísima, era una católica, pero bueno, una cosa que me dejaba asombrado a mí, en una mujer de esa categoría. Y diréis, hombre, ¿y la CIA qué jugo le sacaba? Hombre, pues fíjate, cuando hubo que los nazis se llevaron un montón de obras de arte, desde el Louvre de París y por todas partes se llevaban obras de arte, al acabar la guerra había que recorrerlo. Y si alguien lo había comprado bajo mano, que lo habían comprado muchos nobles ingleses, mucha gente, pues tendrá que entregarlo. Pero tenemos que saber dónde están esos cuadros. Y la condesa me decía, yo voy de cena en cena, me invita la reina de Inglaterra, me invitan los lores de Inglaterra, uy, qué cuadro más bonito, oye, tal, y voy tomando nota de los cuadros. ¿Quién lo puede hacer sino yo? Que me dejan, que me invitan, oye, y me gano unas cenas de miedo y unas relaciones estupendas, y he hecho la relación y los han pillado a todos. Y a los lores le han dicho, usted el cuadro y multa, por hacer una cosa que es ilegal. Pues para eso, es que en todo hay espionaje, en todos los niveles, no todo es... Lo que no os creáis nunca es James Bond, ¿eh? No existe esto, no existe, nadie va con pistolas. Las chicas sí, yo, algunos de vosotros lo habéis recibido, que os he mandado una chica de la CIA que va con un traje liviano de verano y lleva 3 pistolas,
una navaja y un montón de cargadores. Y no se nota nada. Llevan faja, una faja que va poniéndose todo, y el vestido lo tapa muy bien, y ya está. Y la condesa también había llevado esto. Bien, entonces, Polonia cambia ya el régimen, y cuando el Papa ya había ido, fue 8 veces a Polonia, ¿no? Y claro, Checoslovaquia tiene porque los polacos en esos días de la huelga que poco a poco van logrando cosas, pues hay unas manifestaciones tremendas, pero que los polacos dicen, queremos a Dios, queremos a Dios, queremos a Dios en la familia, queremos a Dios en las escuelas, queremos a Dios en los libros. Eso era la reivindicación, ¿eh? Como los tractoristas, pero no hablaban de sus problemas de dinero y tal. Queremos a Dios, ¿no? Que esto es lo que hay que hacer. En España falta un poco de fibra de esta, ¿no? Pues bueno, Checoslovaquia en el 89, con la revolución de terciopelo, se libera ya, sin ninguna víctima, y nombran jefe de Estado a un poeta muy bueno, que era Václav Havel. Y luego, ya después de esto, de Checoslovaquia, cayó el muro de Berlín, sin un tiro, por un supuesto error de un policía. Y cayó, simplemente cayó. No hubo sangre más que en Rumanía. En los demás países todo fue... Y el mapa está blanco ya, ¿no? Juan Pablo había dicho a los obispos, el comunismo como ideología no tiene ya nada que decir. Y como sistema económico, añadió el Papa, ha fracasado. El comunismo, dijo, es un paréntesis en la historia de Europa. Fue un paréntesis de 80 y pico de años, tampoco eran tantos. Václav, el día que también el Papa fue a Checoslovaquia, pues dijo esto, que es muy bonito, delante del Papa al recibirlo. Yo no sé qué es un milagro. A pesar de eso, me atrevo a decir que en este momento estoy viendo un milagro. El hombre que hace 6 meses era arrestado como enemigo del Estado, era él, como intelectual. El hombre que hace 6 meses era arrestado, 6 meses solo, se encuentra aquí en el día de hoy como presidente de ese Estado y da la bienvenida al primer pontífice que pone el pie en este país en toda la historia de la Iglesia Católica. Nunca un papa había visitado Checoslovaquia. Y el papa acababa de ayudar porque el país que se liberaba, ahí iba a acabar de dar el empuje, ¿no? Pero todo esto, que también es bonito saberlo, empezó en el año 82, toda esa desmembración, que al final acaba incluso con la URSS, que ya no es, ya es Rusia, pues empieza en Santiago de Compostela, en el año 82, cuando el Papa, que ya tenía en mente todo esto, cómo podía, aprovechando a hablar del Evangelio de otras cosas, hace un llamamiento desde Santiago, desde el Camino de Santiago que va por Europa, pues estaba allí, y dijo, Europa, encuéntrate a ti misma, sé tú misma, descubre tus orígenes. Y ese era el llamamiento, es decir, en otra época Santiago fue la raíz del cristianismo que tiene caminos por toda Europa, que van a Santiago. Pues yo ahora desde aquí voy a hacer el llamamiento para que Europa vuelva a las raíces. Digamos que todo está más pensado de lo que parecía y que los otros no podían sospechar por dónde saldrá, por dónde. Claro, él cogía lo de Santiago y eso la gente decía, hombre, pues es verdad, ¿no? Los franceses, los alemanes, todos venían a Santiago. Bien, los atentados, otra cosa que no se sabe muy bien, fueron 2, no con el Papa, sino que no se habla nada. El Papa fue el 13 de mayo del 81. Pero en abril, un mes antes, había sufrido un atentado casi mortal Reagan, en Estados Unidos.
y las dos cosas estaban unidas. Aquí los que estorban, hay este libro que dice el Papa, el presidente y la primera ministra, que en verdad esos tres, Thatcher también ayudó mucho, son los que cambiaron el mapa. Y naturalmente el Politburo, que lo estaba estudiando y no se atrevía a avanzar los tanques, pues dijo, mira, la manera es no los tanques, no, acabemos con los tipos estos, ¿no? Pero primero fue Reagan en abril y en mayo el Papa. Y eso no lo relacionó nadie en aquel momento, pero es que era la misma. El que atentó a Ali Akka, el turco este, claro, los rusos lo disimularon a través de sus propios servicios, que acabaron siendo los búlgaros y un turco, ¿no? Para despistar, porque no hubiera nada de Rusia ni de Europa, ¿no? Un turco y tal. Y el Papa fue a hablar con, como sabéis, con Ali Akka. Y Ali Akka solo tenía una obsesión. ¿Cómo estás vivo si yo te disparé 2 veces? Y solo 2 veces, que tampoco se sabe esto mucho, salvo que leas estos libros, Ali Akka tenía el cargador 6 balas. Era un tirador extraordinario, el mejor del mundo, dicen. Y efectivamente, a pesar de que el Papa estaba allí moviéndose con una niña en brazos y tal, le dio el primero en el vientre y el segundo también, un poco más arriba, y en la mano el tercero, tres disparos. En la mano porque él se tapaba el chorro de sangre, ¿no? Le dio. Y entonces Ali decía, no puede ser, es que le he dado, no es que haya errado, le he dado 3 veces y no se ha muerto. Y dice, ¿cómo sigues vivo? Decía, y entonces algo le habían contado a Ali que dijo, ¿y esto de Fátima qué es? ¿Esto de Fátima qué es? Porque había llegado, no, es que la Virgen de Fátima, que lo dijo el Papa, una mano disparó y otra mano desvió la bala, porque era el día de la Virgen de Fátima, además. Y bueno, pues la investigación, porque el Vaticano con su Santa Alianza hizo su investigación del atentado, todas las ramificaciones que tenía, pero ya el Papa, como ya había hablado con Ali Akka, le había perdonado. Y la familia de Ali, que tampoco se ha dicho mucho, cuando murió Juan Pablo II, envió una carta a Benedicto XVI diciendo lo agradecidos que estaban a ese Papa, que no se había cebado en el tema y que incluso lo había cortado. Porque efectivamente, cuando ya habló con Ali Akka, le perdonó y ya vio claro que esto venía de donde venía, dijo, bueno, ya está, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, aquí tengo la nota de que el día que el Papa ordenó que esto se sellara, porque esa es otra, y casi ya terminamos, esa es otra, es que Vaticano, o sea, la Santa Alianza, Pablo VI, claro es que no hablamos de papas muy antiguos que empezaron, pero esto ha seguido, y ha seguido bien, tan bien que la CIA le interesa mucho lo del Vaticano y otros, ¿no? Y entonces Pablo VI mandó construir 2 plantas blindadas subterráneas a 25 metros debajo de la plaza de San Pedro, donde ya no llega la radioactividad, a 25 metros no llega. Se queda fundida en la tierra y no llega, para que nunca se destruyan todos los secretos que tiene interesantes, ¿no? La Biblioteca Vaticana. Y esa biblioteca está el custodio, la biblioteca es biblioteca, pero además cubre todos los documentos del servicio secreto, estos a 25 metros. Pues está el custodio, es un cardenal español, que es Javier. O sea, como ves, los españoles están muy implicados ya desde antiguo con ese tema, ¿no? Y ya me parece que... ¿Cómo vamos? Sí, vamos bien. Ya no, porque tenía otra... Por ejemplo, Cuba. En Cuba fue el primero que fue, es que Fidel Castro invitó. Fidel Castro es cristiano, tenía educación además de colegio religioso.
Y esto pues siempre al final respiraba, ¿no? Y mandó una carta al Papa en 1989 invitándole a visitar Cuba. Con eso terminaré lo de Cuba porque es divertido, ¿no? En Cuba no se podían celebrar ceremonias fuera del templo, estaba prohibida la prensa católica, muy poco clero, no dejaban entrar más sacerdotes que fueran ajenos, no permitía escuelas confesionales católicas, en nunciaturas se encontraron espionaje y aparatitos y de todo, en sedes episcopales. Las fiestas de Navidad fueron abolidas muchos años, no se celebraba nada en Cuba. Y entonces, claro, invitaron al Papa y primero lo que decíamos, la curia enseguida. El Papa dijo, a ver, Cristo cuando le presentaban un endemoniado y tal, ¿qué hacía? ¿No? Vamos aquí a... Y entonces, no vamos a estudiarlo. Cuba, pensaron Joaquín Navarro y el Papa, Cuba necesita, porque está bloqueada por Estados Unidos, no puede comerciar, no puede recibir, y ya se nota que la economía les va mal. Y entonces a ellos les diría, muy bien, la visita del Papa, controlada todo lo que puedan ellos, pero que les dé presencia en el mundo y que parezcamos menos demonios. Por tanto, nos va bien, ¿no? Claro, tanto el Papa como Joaquín, que el Papa lo utilizaba a veces como embajador más que los nuncios embajadores, directamente en Cuba lo utilizó mucho, pues dijeron, bueno, como a ellos también tienen un interés, vamos a ver qué sacamos nosotros, la Iglesia, y a lo mejor vale la pena, ¿no?, hacer el esfuerzo. Entonces mandó a Joaquín, el Papa, dice, tú vete a Cuba, es español, tal, y a ver. Bueno, pobre Joaquín cuenta que Fidel Castro cuando empieza a hablar no hace como haré yo ahora, que me parece que llegaré a la hora justa. 6 horas empieza a hablar solo, y los otros tienen que escuchar allí. Y el pobre Navarro también tuvo que escuchar. Y claro, lo que querían era que fuera Papa, un buen recibimiento, pero no transmitido por la televisión. Por la televisión solo transmitirían misas, pero nada de pueblo llenando plazas y tal, que no. Claro, Navarro dijo, hombre, esto no. Yo, si no hay retransmisión, no, lo haremos a los periodistas. Estos en los centros de los periodistas sí pasaremos todo lo que pasa en la calle para que lo expliquen en sus países, ¿eh? Pero los nuestros que no se enteren de que hay tanta gente y tanto, que vean lo justo, la ceremonia, cómo Fidel Castro recibe al Papa, con mucho cariño, tal, cómo se celebra la misa, pero nada de la plaza, ni nada de los gritos, o sea, todo muy controlado. Y claro, dijo, no, si no ponéis todo, ya no hablamos más. Y entonces cuenta Joaquín muy divertido, dice, yo un día, la que llevaba esto era una mujer, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, Caridad Diego, era como la ministra de temas religiosos, ¿no?, en Cuba. Y entonces Joaquín dice, ya casi el último día que estaba yo en Cuba, a las 11 de la noche, la llama Caridad directamente, porque Joaquín caía muy bien, a las chicas sobre todo, y entonces Caridad Diego dijo, le llamó y dice, oye, Joaquín, quería darte una buena noticia, que te hará dormir bien. La misa en Santiago de Cuba se dará toda en directo y a todo el país. Se lo agradecí y volví a dormir muy bien, dice Joaquín, ¿no? Bueno, y hay otras cosas, unas lo puedo contar porque tiene, y con ello acabo, para que veáis hay nuncios, que son los embajadores, los nuncios en cada país son los embajadores, y hay embajadores, ¿no? Parece que todo tiene que pasar por ahí, pero eso es muy peligroso, porque las nunciaturas tienen ujieres, tienen secretarios, secretarias que escriben, tal. Y a mí, Alain Griffith me decía siempre, Juan,
un secreto es cuando lo sabe uno. Si son dos, es algo discreto. Y si son 7, ya es universal. Y por lo tanto te lo tienes que hacer. Bueno, a mí, que no me hablaba de cosas, porque ya eran cosas de amigos, que me hablaba de las conferencias que daba, del libro que escribía, y me preguntaba las cosas que yo hacía. Era después de haber hecho cosas juntos, ¿no? En Roma, en México y en Nueva York. Entonces me decía, fíjate, yo me mandaba las cartas, que el día de la otra conferencia lo enseñé, siempre escritas en rojo, pues no era nada roja, ¿eh? Pues me mandaba las cartas manuscritas, detrás solo estaba impreso Romanones, que era con el escudo de su... Y las cartas todas de arriba abajo, pues me mandaba recuerdos para Pepita, para tal, que ahora cuando venga vamos a cenar, y todo me lo mandaba escrito a mano, dice, porque si una secretaria escribe el sobre y toma nota, sabrá con quién estoy hablando yo, y se pueden sacar consecuencias. Una secretaria, y no puedo, pues, y yo escribir a máquina me cuesta más, ¿no? Pues lo hago a mano. Y si doy la carta ya cerrada, pero ven tu nombre, y dice, un hombre, le ha mandado 7 cartas, este tío debe ser un colaborador, tal, ¿no? Por tanto, dice, te lo tienes que hacer todo tú, porque, claro, la gente ignora y maltrata a veces a una recepcionista, a un segundo contable, y no saben lo que están sembrando. El PSOE lo sabe, ¿eh? Porque les ha hundido 2 o 3 casos, un pobre contable tercero chileno, que pagaron mal. Claro, o la mujer que fue director general de la Guardia Civil se lo fue a contar todo al PP, a la calle Génova. O sea, cuando alguien puede saber algo, te lo tienes que hacer tú, si no quieres que se sepa. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, os pongo un ejemplo porque lo he vivido. Yo tuve una gran alumna, he tenido alumnos fantásticos todos y todos los conocéis. No entraré en detalles, pero sí que conocéis a Elsa Pataque, que se llama Elsa Lafuente, conocéis a Cristina Ónega, no a Cristina, no, son Soles Ónega, Cristina es su hermana. Conocéis a otra, que no que digo el nombre porque sería que es de los musicales, es una artista muy buena. Bueno, pues cuando estaban luchando a ver qué ponían y qué no, que al final el Papa logró reponer la Navidad. Y Fidel dice, bueno, este año, ¿por qué ha venido el Papa? Dice, bueno, cada año tiene su afán, ya veremos. Y ha seguido. Navidad ya se ha celebrado. Sacó a 300 y pico de la cárcel, que eran por temas religiosos. Los sacaron todos. Pero con una sencilla frase que él dijo, yo lo pondré. Cuba se abre al mundo, con mi visita, el mundo tiene que abrirse a Cuba, es decir, que pueda comerciar. Con solo esto se entienden todos. O sea, los americanos entendieron, esto quiere decir que aflojemos, ¿no? Porque ya ha ido él, han logrado cosas para la Iglesia, tal, pues bueno. Pero todo eso, mientras tanto se negocia, hay que escribir cosas. Y una embajada tiene de todo, tiene portero, tiene ujieres, tiene secretarias. Por lo tanto, si se hace un papel donde se expliquen esas cosas, mira, tendríais que hacer esto, tendríais que poner la Navidad, siempre habrá alguien que lo verá, la propia chica que lo escribe a máquina lo sabe. Entonces, ¿cómo los periodistas, que se huelen y son muy pesados a veces, mis colegas, pues se pondrán a la puerta de la Nunciatura a ver quién entra, quién sale, porque se está hablando de Cuba. Y la embajada de Cuba también irán a ver qué pasa, si va alguien con sotana o sin ella, ¿no? Y entonces nada, cualquier movimiento que hagamos se sabrá. ¿Cómo podemos plantear la lista y que ellos hagan la contralista y que no pase ni por el nuncio, que tiene su personal, ni por la embajada, que también tiene el suyo, que sea una cosa además muy discreta? Bueno, esa alumna mía, que ahora es una gran artista de musicales y tal, pero mucho, pues entonces era alumna todavía, y en ese año, y entonces, fijaros lo que se monta en los servicios secretos, se montó, pagándola un dineral, una fiesta en Miami de la Cámara de Comercio Española,
naturalmente pagado todo por el Servicio Secreto Español, por lo que se llama la casa y que llamamos el CNI. Todo. La Cámara de Comercio dice, a mí que me pedís, si no me lo pagáis yo no monto una fiesta. Para homenajear a esta muchacha que le habían declarado la actriz o la artista revelación del año en España. Pero eso dice, bueno, en Miami ya se ve que es forzado, pero nada, pues lo hicieron. Pensaba, mira, esos españolitos han montado porque es una chica suya y le pagaron el viaje y hicieron una fiesta con espectáculo también. Y entonces en Cuba mandaron un cantante de moda allí a que viniera, hombre, a homenajear a esta chica española que parecía tal. También era cantante y llevaba un disco con la carátula grande. Entonces en ese disco estaba la hoja de unos. Y al día siguiente que hubo la cena, pues la chica, nuestra chica, pues le dijo, bueno, también te dedico a este, le dio el disco, y ya está. ¿Quién sigue a unos cantantes y a uno tal? Y lo relaciona con Cuba y con el Papa y con nadie. Y con esto se les llegó tranquilamente y ya, más de un viaje. Esta chica solo hizo uno, se le pagó el viaje a Miami, se le montó todo el tinglado, se pagó la prensa de allí y tal. Y ella, bueno, pues actuó y feliz, porque era una cosa que la ayudaba en España también. Mira, han hecho un homenaje a fulanita, ¿no? Y nada, y esta chica, como era muy, muy católica, es todavía, ¿no? Claro, pues me envió fotos de cómo estaba en la catedral en Cuba, en Miami, rezando, y luego en la playa una que estaba meditando porque estaba un poco asustada, sabía lo que llevaba. Dijo, uy, pero esas cosas son las que montan de verdad los servicios secretos, no las burradas de James Bond con su modelo de coche y su modelo de chica, que no tienen nada que ver todo esto. Muy bien, y entonces yo espero que por lo menos os haya divertido un poco y ahora vamos a pasar esos 8 minutos finales con la canción del Papa y yo me voy a sentar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a apagar las luces.
España.